Dos hombres miraron hacia afuera desde las rejas de la prisión. Uno vio lodo y el otro vio estrellas. Qué gusto que el día de hoy estén con nosotros, acompañándonos en este su programa de Plenamente Humanos. Bienvenidos, yo soy Elisa Almanza. ¿Qué tal, Elisa? Mucho gusto de estar nuevamente aquí. La semana pasada no vine, ¿verdad? Pero te mandamos saludos. Exactamente, y pues agradecerle a toda la gente que nos manda saludos, que nos manda comentarios a través de nuestras redes sociales. En el YouTube recibimos varios comentarios. Hola, buenos días, soy Miriam de la Vega y pues Elisa, me quedo con tu comentario, el ver los puntos de vista de las personas, cómo pueden cambiar y cómo cada quien ve desde donde quiere ver. Desde su perspectiva. Desde su perspectiva. Desde su propia me historia. Me gustó el pensamiento, muy ad hoc. Bueno, pues ahí lo tenemos para hacer la reflexión una de las reflexiones del día de hoy. Y entrando en materia, el día de hoy hemos preparado un tema por demás importante. Pocas veces, creo que nada más una anterior lo habíamos visto, que es la mediación. Para ello vamos a ver de qué se trata, cómo nos puede ayudar y en dónde lo podemos aplicar. Para ello hemos invitado a el abogado Juan Fernando Potes. Él es maestro de Derecho en la UDEM y también es el director del Centro de Mediación de la UDEM. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estás con nosotros aquí acompañándonos. Un placer. Fernando, para abordar el tema, ¿nos quieres explicar qué es mediación en el sentido más amplio? Claro. Básicamente es un procedimiento para resolver conflictos. La vida cotidiana tiene muchas situaciones en las cuales las personas tienen diferencias y hay diferentes maneras de arreglar esas diferencias. Cuando son diferencias muy graves, normalmente acudimos a un tribunal con abogados y un juez nos dice qué es lo que va a pasar, cómo se decide una cuestión. Y la mediación ofrece una alternativa, es un método alternativo de resolución de controversias que lo que hace es posibilitar a que las partes que tienen el conflicto lo resuelvan por sí mismas a través de la facilitación que hace el mediador de la comunicación y la estructuración de un acuerdo entre las partes. No sé si fui claro, pero con mucho gusto. No, sí, Fernando. ¿Y cuál sería el beneficio de primero hacer un proceso de mediación antes de llegar a otra instancia? Tiene múltiples beneficios, sobre todo si los vemos desde el punto de vista de las personas con el problema. Uno de los mayores beneficios es que no tenemos ni los costos ni el desgaste emocional típicamente asociado a llevar un proceso ante un juez y con abogados, porque una vez que iniciamos, como todos sabemos, un proceso con abogados, toma una inercia diferente, los abogados tienen su propia agenda, el derecho no necesariamente va a estar, no va a conocer el detalle de la situación particular, sobre todo la parte emocional de las partes. Esta persona es ajena al problema, ¿cómo se consigue el mediador? Sí, ese es un tema bien importante, porque normalmente decimos que una mediación puede ser tan buena como el mediador. Y el mediador tiene que tener una serie de estudios en la metodología de la mediación, y en Nuevo León, como en la mayoría de los estados de México, se tiene que obtener una certificación por parte del Poder Judicial del Estado. Y básicamente lo que hace el Centro de Mediación del Poder Judicial es verificar que la persona que se ha entrenado en estas metodologías esté capacitado para poder facilitar un proceso de mediación adecuado. Entonces sí tienen un entrenamiento para poder ser mediador. Es correcto, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de la UDEM hacemos las dos cosas. Por un lado, preparamos futuros mediadores. De hecho, la sola cultura de la mediación, aunque no se aplique con tanta formalidad, puede ayudar mucho a distender tensiones entre las personas. Pero además de hacer esto, de entrenar mediadores, también hacemos mediación sobre todo con gente en situación económicamente menos favorecida.
A ver, explícame, ahorita que estabas tocando este tema, no solamente puede ser la mediación en algo jurídico, en un problema jurídico. No. ¿En qué otras cosas puede ayudarnos una mediación o en qué también buscas un mediador? Sí, en cualquier tipo de conflicto humano. De hecho, la mediación puede servir hasta para resolver diferencias en el noviazgo, diferencias porque tanto en en el mundo que vivimos, muchas veces los diferentes roles de género han terminado atropellando antiguas concepciones de cómo se debieran de llevar las cosas. Y en ese desajuste, un mediador puede ayudar a la pareja a encontrarse. Pero sin embargo, creo que es importante hacer la diferencia que una mediación no es una terapia, no es un tema de carácter, se trata de resolver un conflicto. Y sí, los conflictos jurídicos son los que normalmente atendemos los mediadores certificados. Son los que más se atienden. Sí. Pero no hay nada obsta para que podamos ver conflictos que nunca van a terminar o que nunca habrían de terminar en un tribunal. Ok. Cualquier persona se puede acercar con cualquier conflicto a buscar un mediador ahí por ejemplo, en tu organización, ¿no? Así es, sí. Y no solo eso, sino cualquier persona puede devenir en un mediador. No requiere ser abogado, no requieres un título profesional. Ayuda mucho, sobre todo ser abogado, para conocer los límites de lo que se puede hacer, pero puede certificarse como mediador una comunicóloga, un psiquiatra, o un ¿Cuál es un la estudiante. característica más importante que debe de tener un mediador? Esa es una gran pregunta. ¿Sí? Yo creo que tener la capacidad para suspender sus juicios personales sobre un conflicto y facilitarle a las partes que ellas vayan construyendo su propio acuerdo. Por más que uno sepa, incluso como abogado, cuál es la respuesta adecuada al conflicto, lo más relevante es que el mediador posibilite la comunicación para que las partes arriben por sí mismas al acuerdo. Y cuando llegan con el mediador, estas personas tienen que llegar porque ellas quisieron ir o porque una la pide. Es una muy buena pregunta. Ese es uno de los principios básicos de la mediación. Le llamamos voluntariedad. Tiene que ser porque ellas quieren ir. Es una de las diferencias más importantes con un proceso jurisdiccional. El juez manda por ti y tienes que acudir a juicio, y si no, él va a seguir adelante y las decisiones que tome te van a impactar. En la mediación no es así. En la mediación normalmente una parte acude al mediador y el mediador hace sus mejores oficios para convencer a la otra parte a que acuda. Una vez que acuden las dos a la primera audiencia de mediación, es bastante común poder terminar todo el procedimiento, y que tiene una gran ventaja sobre un procedimiento jurisdiccional, es decir, ante un juez. Cuando se acaba un procedimiento ante un juez, muchas veces es muy difícil ejecutar lo que dice el juez. Hay que ir otra vez al mismo juez y hacer un procedimiento para que la fuerza pública ejecute lo que alguna de las partes no quiere hacerle caso al juez. En la mediación es diferente. Como los acuerdos se construyeron a través de las partes, el índice de cumplimiento voluntario es mucho más alto. Como que se comprometen a trabajar cada uno en sus aspectos que necesitan. Exactamente, como la decisión no viene de afuera, como le llamamos, no es una heterocomposición, no se componen las cosas desde afuera, sino es autocomposición. Ellas mismas resuelven su conflicto, están en mucho mejores términos para poder ejecutarlos por voluntad propia. Fernando, ¿y sucede que en esos acuerdos que se construyen las dos partes, en un plazo corto puedan no cumplir con esos acuerdos, y ahí qué pasaría? Es muy buena pregunta. Depende mucho de la naturaleza del conflicto, pero hay muchas mediaciones que, como la mediación es un mecanismo que está reconocido por la ley, al final de una mediación se llega a un acuerdo escrito y se le puede llevar ante un juez para que él lo reconozca como su propia sentencia. Entonces tiene todos los efectos legales de una sentencia, esos acuerdos que siguen todo un proceso de mediación y al término del mismo son presentados a un juez para que los eleve a categoría de sentencia. Y bueno, dependiendo la característica... si contesté lo que... Claro que sí, okay. Y dependiendo de la naturaleza del conflicto, se va a presentar ese escrito ante el juez, o casi siempre en todas las mediaciones. No te creas que es tan común. Normalmente las partes,
cuando resuelven su tema de manera voluntaria, tiene los mismos efectos que si firman un contrato o un convenio más propiamente. Ajá. Entonces tú tienes un convenio que eventualmente lo puedes llevar ante una autoridad para que lo ejecute, pero también cabe la posibilidad de hacer otra vuelta de tuerca y hacerle una sentencia. Uh-huh. Pero en cualquier caso las partes no recurren mucho a estos medios legales porque ya construyeron un acuerdo de buena voluntad, de buena fe, y un poco en el ánimo de la sentencia, de la frase que ponías al principio, cuando tú validas a las partes, uh-huh, les permites a las dos que vean a las estrellas y no que se enfoquen en el lodo y dejen de estar peleando en el lodo. Claro. Más bien ven hacia adelante y ven cómo arreglar las cosas y construyen, pues nada, una mejor relación. De ahí el beneficio que tú decías, ¿no? Que no haya desgaste emocional. Exacto. Lo tiene que ver porque todo conflicto lo implica, sí, pero comparado con lo que sucede en un juicio es otra historia. Pero no hay destrucción de las partes. Exacto. Emocionalmente. Vamos a una pausa y continuamos. Perfecto. XEUI 1510 de AM. Continuamos con nuestro tema, pero antes te quiero invitar este sábado al concierto de Vivaldi y Sinfonías de la Nueva España con la Orquesta Barroca Mexicana. Va a ser este sábado 14 de marzo a las 8:30 de la noche en el Centro Cultural Loyola. La entrada es libre. También la próxima semana iniciamos el día 17, que es martes, las reflexiones ignacianas de Cuaresma. Estas van a ser de martes a viernes a las 8 de la noche con una aportación voluntaria. Y el fin de semana del 21 al 22 de marzo, que es sábado y domingo a las 9 de la mañana, inicia Sana tu Vida intensivo. Para quienes se quieran incorporar, te pido marcar a los teléfonos del Centro Cultural Loyola, que son el 83 33 25 08. Pues continuamos con el tema de hoy, que es la mediación como herramienta para resolver conflictos, que ya no lo mencionaba Fernando Potes, nuestro invitado del día de hoy. Fernando, y aquí en nuestro estado, ya no hablemos de nuestro país, pero en nuestro estado, la cultura de la mediación, ¿cómo hacer que pueda llegar a todas las personas ese conocimiento de que hay esa herramienta? Sí, yo creo que hay varias maneras de hacer que esa cultura tome espacios más amplios en la sociedad. Creo que el trabajo que se está haciendo, sobre todo en las universidades, está generando jóvenes que son capaces de ver a los conflictos de una manera menos agresiva, yo diría, donde no se tiene que ganar todo o se pierde todo, sino donde se puede tomar de manera empática en cuenta a la otra persona. Además de eso, mucho del trabajo que está haciendo el propio Centro Estatal de Mediación, es decir, dentro del Poder Judicial, con una doble intención. Primero, porque yo creo que la mediación es un método en sí mismo muy noble, y segundo, porque el Poder Judicial está rebasado con tantos casos que no pueden lidiar con ellos. Entonces, de manera pragmática, tienen que buscar otros métodos para que la sociedad pueda convivir en mejores términos en la resolución de sus conflictos. Y básicamente es, gracias a ustedes, programas de radios, de medio, continuar hablando de esto para que las personas, si tienen un conflicto, acudan a la mediación, y cuando prueben como partes de un proceso de mediación los beneficios, ellos mismos se van a convertir en los mejores embajadores de las buenas cosas que tiene la mediación, y eventualmente algunos de ellos podrán devenir en mediadores si así lo creen. ¿Y dónde podemos encontrar mediadores? Tú mencionaste ahorita lo del gobierno. Sí, la UDEM tiene su centro de mediación. Hay otras universidades que entiendo que están trabajando también en ello, pero sobre todo el Centro Estatal de Mediación, que está ubicado en el centro de Monterrey, desgraciadamente no recuerdo la dirección, creo que es 5 de mayo. Pero en el 070, si preguntan por el Centro Estatal de Mediación, ahí te dicen. Con la licenciada Marta Laura Garza, ella es la directora del centro, es una estupenda mujer. Ajá. Y sé que ella lo sabrá de canalizar. Dentro del centro tienen una buena cantidad de mediadores, y lo que hacen es esto, atender al público que tiene conflictos interpersonales. Fernando, ¿y en qué ejemplos específicos dónde es preferible que haya un mediador? Sí, es muy común que
haya mediaciones en el ámbito familiar. Uno de los temas más recurrentes es cuando una pareja, después de años de convivencia con hijos, se encuentra en una situación en la que ya no les es, que están evaluando la posibilidad de seguir juntos o no, o si ya evaluaron esa posibilidad y ya ven que eso no va a resultar, bueno, ahora ¿qué hacen con las obligaciones que adquirieron durante su vida en común? Básicamente con el tema de los hijos, el tema de la pensión alimenticia, el tema de la custodia, el tema de las visitas del otro cónyuge. Entonces eso es un tema típico de la mediación, donde vienen las personas, si están casadas, a veces para ver si quieren divorciarse o no. El mediador no los puede divorciar, pero sí puede hacer el acuerdo patrimonial para presentárselo ante un juez, y el juez inmediatamente procede con base en ese acuerdo, si está bien hecho. Pero también el tema de la custodia y de la pensión también se ve dentro de la mediación, y ya no se tiene que contratar abogados, ya no se mete en una inercia que las partes no pueden manejar. Eso es en la parte familiar. También en la parte comunitaria va desde el vecino que pone la música a todo volumen y que no toma en cuenta que al lado viven personas de la tercera edad. Temas laborales, a veces hay diferencias en un despido sobre la liquidación. Temas mercantiles, nos ha tocado ver cuestiones de más o menos complejas de arrendamientos financieros en las cuales hay que fijar un precio por la cosa al final, las partes no se pueden poner de acuerdo, y a mí particularmente me ha tocado asistirlos a que lleguen a una determinación objetiva del valor de una cosa. Entonces, pues es tan variado lo que se puede mediar como variados son los conflictos interpersonales. Y si nos enfocamos a los beneficios que produce la mediación, mencionaste, por ejemplo, el vecino que tiene la música a todo volumen y que a lo mejor hay gente de la tercera edad o hay bebés. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Hablamos a la policía para que lleguen. Entonces, como es una... no encuentro la palabra, una coerción que se sobre todo como una presión que se ejerce en lugar de hacer caer en cuenta cómo se siente la otra persona, ¿no? Ese es exactamente el punto. Una vez que una parte toma una medida que es considerada violenta por la otra, empezamos como una especie de espiral violento en el cual cada una de las partes sigue una lógica diferente sin ver los efectos que ocasiona sobre la otra. Y un poco lo que hace la mediación es tratar de que las partes de manera empática reconozcan las necesidades de la otra persona. Cuando hay una mediación, ya sea en cosas de trabajo, de vecinos, de familia, hay un tiempo. Y a veces ese tiempo se limita y no se llega a un acuerdo, y a veces sí se llega a un acuerdo. Más o menos, ¿cuál es el tiempo? ¿O varía también según el conflicto? Varía según el conflicto, pero sí hay, digamos, estándares que respetamos de manera habitual. Normalmente, si en 5 sesiones de 2 horas no estamos cerca de llegar a una solución, es muy poco probable que por la mediación vayamos a poder atajar el conflicto. Normalmente le decimos a las partes, ¿saben qué? Su encono es de tal manera, ustedes no se van a reconocer, son aquí bienvenidos, pero difícilmente van a alcanzar un acuerdo aquí. ¿Qué ha pasado? Por supuesto. Pero no es lo habitual es que cuando logras hacer que las partes se sienten, ya las dos partes han mostrado buena voluntad en reconocer al otro, quiere decir que son capaces de ver que hay alternativas peores a resolver el asunto en la mediación, normalmente llevarlo a un juicio o seguir con el conflicto en ese encono reiterado, son peores alternativas que la mediación. Entonces el índice de resolución de controversias una vez que se ha iniciado la mediación es bastante alto. Ok, y si tiene un tiempo más o menos para su trabajo. Sí, a diferencia de un juicio que te puede llevar años. Exactamente, 3, 4 años o más. En la mediación normalmente en 4 meses 4 meses, 5 meses, aunque no es un término definitivo, pero normalmente a veces es cuestión de 2 sesiones y en 15 días se resuelve. A veces se requiere más tiempo y eso te puede llevar a 4 o 5 meses. Más allá de eso, difícilmente tiene sentido prolongar la mediación. Ya. Fernando, pues estamos terminando nuestro programa. ¿Algo que quisieras decir a las personas que nos están escuchando?
me gustaría antes de eso que nos diera un teléfono donde la gente puede acudir, o un Facebook, un Claro. mail. Claro. Ok, sí. Sí, ¿no? Claro, nos podrían marcar a mediación, perdón, un correo es Ajá. mediacion@udem.edu y el teléfono al que podrían marcarnos es el 82 15 14 69. ¿Tiene un costo? No, en el caso, bueno, hay dos tipos de mediaciones. Hay mediaciones que son gratuitas, que son como las que hace el Centro Estatal de Mediación y las que hace la propia UDEM, pero también uno puede acudir a mediadores privados, y es un servicio profesional que puede tener diferentes costos. Pero hay muchas organizaciones que, atendiendo la condición económica de la persona, Exacto. brindan servicio gratuito Que como se acerquen. nosotros en la UDEM. Ujú. Muchas gracias. Pues Fernando, ya no tuvimos la conclusión, pero de verdad te invitamos para una próxima vez que estés con nosotros y te agradecemos enormemente tu presencia. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias. Y Nos con ve- su auditorio. Ajá. Nos vemos, Elisa, nos vemos, Omar, y Fernando, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y gracias a toda la gente que nos escucha en las repeticiones de las redes sociales. Y gracias a todos ustedes que nos dieron la oportunidad de construir la vida juntos.